Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de En Primera Persona. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, doctora Carmen Amezcua. Muchas gracias por decir que sí, por estar hoy con nosotros. La verdad es que estoy sumamente emocionado, feliz, agradecido y también con mucha admiración. En primer lugar, agradecido porque sé que de pronto no es fácil pararse frente a un micrófono y frente a unas cámaras, y por ahí vi que tienes un poco de fobia social. Mucho. Y por otro lado también admiración porque este tema del que vamos a platicar hoy, y ya lo iremos deconstruyendo, me parece fundamental que has hecho un speak up para hablar de este tema que es cuenta con muchos tabúes, y además la vertiente que encuentro que haces es muy linda porque combinas la parte científica, técnica con la parte educativa. Entonces nos ilustras, nos educas y bueno, tenerte hoy es un gran privilegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de compartir. Buenísimo. Oye, Carmen, y bueno, pues dentro del mundo de la salud te conocemos, te hemos visto en tu contenido, pero por allá la gente que no te conoce, si tuvieras que describirte en un tweet, ¿qué diría ese tweet de ti? Carmen es mamá, es cocinera, es artista y de vez en cuando es psiquiatra. Yo te diría por serendipia psiquiatra. Bien. Esa soy yo. Bien, muy bien. Y sabes, yo agregaría también por ahí un adicional que es un tema que no sé si existe o si yo lo acuñé, pero es healthfluencer, porque justamente por todo el contenido que generas, me parece que vas moviendo la conversación a ese respecto. Y has entendido de manera distinta tanto la psiquiatría y la has llevado a la práctica también de forma distinta, y has tenido un entendimiento de la persona y del paciente, ¿no? Antes de llegar por allá, me gustaría que nos platicaras cómo es que llegaste a la medicina. Sabemos que tienes un lado artístico, tienes muchos tatuajes que por cierto están bien lindos. Muchas gracias. Pero ¿cómo llegas a la medicina y luego a la psiquiatría? Esa es una historia de verdad que yo digo, me han ido empujando y yo he dicho siempre que no, y ahí he estado. Mi padre muere cuando yo soy adolescente y pues parte de la promesa que yo le hago es que yo no voy a ser una hippie come flores, que yo no voy a dedicarme al arte, porque muchos de los Amezcua pues son artistas, pero también son nómadas y también lamentablemente pues no tienen las mejores historias de vida, ¿no? Y pues él me hace prometerle que yo voy a tener otro tipo de carrera. Él fallece y en esta promesa de vida con él, pues yo, digamos, como entro a la medicina empujada por mi mamá, así de, bueno, pues ya lo habías hecho, ya lo habías prometido, tienes que hacer el examen de la escuela. Pues yo no tenía otra opción más que la universidad pública. Así es que hago el examen para la Universidad Nacional Autónoma de México y en la fila de elección de carreras le pregunto súper enojada al de enfrente, ¿tú qué vas a hacer? Y me dijo, no, pues yo biología. ¿Y tú? No, güey, yo pues, medicina. Yo dije, pues yo también suena medicina. Bien, sí. Pues así en ese orden escribí en el papel medicina y psiquiatría. Llegué al examen pues de la UNAM y no sé si lo recuerdas porque tú estás muy chavo, pues en ese entonces tenías que rellenar bolas. Ajá. Y en esas bolas pues yo me puse a dibujar, o sea, yo hice literalmente pues un esquema, estaba muy enojada, muy aburrida y yo evidentemente no quería pasar el examen. Y pues bueno, o sea... ¿Y si lo pasaste? Y lo paso, y cuando lo paso pues mi mamá llena de felicidad me dice, además te quedaste en la UNAM, además, y yo no lo puedo creer, o sea, yo me daba un tiro y bueno, así pasé, la verdad, medicina, me fue muy bien, terminé con muy buen promedio y yo dije, ok, se acabó. Resulta que uno de mis mentores que te asignaban para el grupo donde yo entré, mentores especiales, uno de mis mentores fue un psiquiatra muy renombrado. Y este psiquiatra me acompañó durante toda la carrera, termino la carrera, le entrego el título y él de regalo me regala el examen nacional de residencia. Entonces me paga el examen nacional de residencia y yo llorando así de, por Dios, yo quiero ser artista, yo ya no quiero hacer esto, yo quiero salir de aquí. Entro al examen, lo paso y como él era mi tutor y era un gran médico psiquiatra, pues
digamos que me consigue también el pase para el Instituto Nacional de Psiquiatría, de donde soy egresada, ¿no? Y así es como llego a la psiquiatría. Y así llegas a la psiquiatría, entonces, digamos, Pues sí, o sea, la verdad es que nunca me ha costado trabajo estudiar. Soy muy buena escucha, soy muy creativa y la manera en la que yo resuelvo, digamos, la vida ha sido muy ágil y eso me ha permitido pues tener siempre muy buenos lugares en donde estoy, resaltar, tener éxito. Y pues sucedió así en psiquiatría. La verdad que no me fue mal, tuve una buena residencia, egresé con una beca, me fui a hacer un fellowship a Estados Unidos de salud mental comunitaria. Ahí conozco justamente por primera vez las plantas de poder. Mi tema era el trastorno bipolar y pues me enamoro un poco de las neurociencias y de la locura y de la creatividad que hay detrás. Y pues más bien, como me dijo alguna vez mi tutor, ¿no? En la psiquiatría hay más arte que en cualquier lugar. Claro. Y pues sí, creo que hasta hoy él tiene razón y te puedo decir que por más que yo he dicho que no, o sea, siempre la vida me ha llevado y me ha empujado a decir que sí y apoyar a la gente que sufre realmente de una enfermedad mental. Y siempre lo he tratado yo como de mezclar con esta parte mía de crear, ¿no? Crear en la cocina, crear en las pinturas, crear en la escultura, crear en la escritura. Y pues aquí estamos hoy. Y qué rico escuchar que cruzas entonces la ciencia y el arte y empiezas a innovar y ahí a crear, ¿cierto? Y también tengo entendido que no sé si luego saliendo, pero incursionaste dentro de la industria farmacéutica y tuviste un paso por ahí de 15, 16 años. Así es, o sea, ese es mi dark side, bright side, porque yo le agradezco infinitamente a esa carrera. Los amigos que yo tengo más profundos, que son mis hermanos, vienen de ahí. Yo tuve la oportunidad de recién egresada entrar a la industria y pues entré en el área de neurociencias, que era evidentemente donde más me necesitaban, en el tema de trastorno bipolar, de trastornos psicóticos, esquizofrenia, salud mental, ¿no? Y todo el tema de protocolos, investigación, el tema de advocacy, pacientes, sí, gobierno, o sea, realmente me enamoro de lo que implica, pero también ahí te das cuenta de la realidad del país, te das cuenta de la realidad de los pacientes. Hoy día México no cubre, pues la seguridad pública no cubre las enfermedades psiquiátricas, los pacientes que sufren de enfermedades mentales en el país no tienen realmente a dónde llegar a nivel público. El presupuesto que se asigna gubernamentalmente es una bicoca, o sea, solo tenemos 2 hospitales realmente grandes de concentración y están en México. Somos cerca de 4,500 psiquiatras, 80% estamos en México, Ciudad de México. Hay estados que tienen 2, 3 psiquiatras, 10 psiquiatras, o sea, donde realmente no hay la capacidad para poder hacerle frente a la enfermedad mental, ¿no? Entonces, fue una pelea muy, muy interesante. Siempre estuve yo en el tema de organizaciones no gubernamentales, yo estaba en el tema de compliance, estaba en el tema, o sea, siempre encontré la manera de no pelearme tanto con esto que yo veía que era la industria, que era pues también el ganar económicamente a partir de estas enfermedades, ¿no? Y sobre todo en neurociencias, pues es más difícil aún, ¿me entiendes? Porque son pacientes que no tienen una buena respuesta, que la resistencia a tratamiento es altísima y además no hay un acompañamiento, digamos, integral. Exacto. Se ve como un poco aislado y nada más desde la parte de la mente y no vemos, desde mi hipótesis, todo un ente cómo se relaciona con los demás sistemas, ¿no? Y nada más lo vemos como apartado y como alguien que tiene una enfermedad mental y una pastilla y listo. Sí, y ojalá lo viéramos como algo que está desde el cerebro, desde la mente, porque eso probablemente les daría más chance a los pacientes de luchar porque se los asegurara, ¿no? El gobierno o la institución privada. Pero la mente es algo que está como en una nebulosa, o sea que sí, como si pensar estuviera ahí como en una nube, como en estos stickers, ¿no? Y entonces eso hace muy difícil realmente para el paciente explicar con hechos y con bases y laboratorios y gabinetes que hay algo que le está doliendo, ¿no? Entonces es un sufrimiento invisible, nebuloso,
que solamente a veces el paciente percibe como tal, donde la familia lo sufre, pero también no entiende. Y vuelvo a repetir, donde no hay un pronóstico pues adecuado en el 90% de las ocasiones. Sí, completamente de acuerdo. Y me hace muchísimo sentido esto que nos compartes, porque la práctica que tú llevas a cabo es la psiquiatría integrativa. Y me llama mucho la atención conocer cómo es que viniendo de estos sistemas educativos, de la UNAM, luego la residencia en los hospitales psiquiátricos y luego trabajar en la industria, ¿cómo llegas a este entendimiento de que somos personas holísticas y tenemos que, para la salud mental, tratarla no nada más ahí, sino también de forma, valga la redundancia, integrativa? Uh-huh. Pues yo siempre he sido una rebel, siempre fui una hippie, aunque mi papá no quería que me convirtiera en eso, siempre fui un artista de la mente. Y entonces yo no podía concebir las neurociencias como una etiqueta, un tratamiento y una pastilla, ¿no? Para mí eso siempre me quedó a deber y pues siempre he sido una persona muy inquieta, que le gusta averiguar, que le gusta observar y que le gusta ver lo que no se ve tácitamente, ¿no? Entonces, y cuando yo me topo con la psiquiatría integrativa es porque pues yo me hago mamá hace 10 años, casi 11, y pues tengo un niño con neurodivergencia que ha sido todo un reto, ¿no? Vivir con él, trabajar con él, organizarlo, ayudarle a que pues le pueda ir bien en la escuela, buscarle las actividades. O sea, fue un reto como mamá muy fuerte y personalmente soy alguien que tiene ansiedad, que tiene, como tú bien lo decías y lo decías muy bien, o sea, soy súper fóbica, me da mucho miedo hablar en público, ¿no? Sé que lo hago bien, pero tengo que trabajarlo y tengo que prepararme para hacerlo, pero no es algo que me sale sencillamente. Y yo he intentado el trabajo farmacológico de un antidepresivo para lidiar con esto y lo intenté con mi hijo y a los dos nos fue fatal. Tuvimos muchos efectos secundarios, yo digo de entrada con mi historia, y cuando yo como mamá decido medicarlo fue terrible. O sea, él desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo y pues él tenía 2 años y medio, era imposible no llorar con él del sufrimiento mental que estaba sintiendo. Y ahí es cuando yo digo, basta, o sea, tengo que encontrar algo más. Y ya yo tenía mucho, pues esta historia y esta vena de los herbolarios, de buscar por medio de la meditación, el mindfulness, la yoga, o sea, cualquier otra alternativa que calmara mi cabeza y que me ayudara a mí. Y así es como empiezo a dirigir mi atención, a encontrar estos caminos y me topo con que dentro de la medicina funcional hay un capítulo ahí que hace justamente este trabajo de integración de todos los sistemas de la espiritualidad, la mente, el cuerpo y el estilo de vida, y a eso le llaman psiquiatría integrativa. Y yo me maravillo, me hace todo el sentido, comienzo a leer, comienzo a hacerlo en mí, comienzo a hacerlo en mi hijo. Yo siempre digo, mi pobre guinea pig ha sido mi hijo. Sí. Y la verdad es que, pues bueno, gracias a esa experimentación maravillosa, pues hoy los dos gozamos, no te voy a decir de una salud mental perfecta, pero por supuesto que estamos mucho mejor que al inicio y ha ido un avance muy bonito, muy de introspección, muy de búsqueda de la conciencia, en donde me topo con la herbolaria, con los adaptógenos, con los enteógenos, con herramientas como el frío, el hielo, la respiración. O sea, hay tantas herramientas hoy día que además, si tú revisas científicamente las bases, pueden solucionar el 60 a 70% de los problemas en salud mental. Entonces, cuando yo comienzo a leer ese número repetitivamente en todos los papers de literatura científica, digo, ¿y qué chingados estoy haciendo prescribiendo medicamentos que tienen, pues además, un efecto placebo altísimo? O sea, pues si de todas maneras se tiene este efecto placebo, pues ¿por qué no con algo que sea no tan nocivo? Con menos interacciones, efectos secundarios. Con menos efectos secundarios, ¿no? O sea, respirar simplemente, ¿no? Respirar es gratuito, respirar no es respirar, lo único que puede pasar es que entres en un estado de conciencia alterado, ¿no? Sí. Pero realmente, pues ahí es cuando me cae el 20 y digo, wow, esto es lo que quiero hacer. Y ahí comienzo este camino. Cuando yo me doy cuenta que lo estoy haciendo por mi hijo y para mi hijo, digo, ¿y por qué no para mis pacientes y por mis pacientes? ¿No? Y
Y ha sido, la verdad, una carrera pues muy bonita porque ha sido un acompañamiento de transicionar en algo que yo conozco, pues con las tripas. Estuve 16 años en la industria farmacéutica, prácticamente ocupando pues todos los puestos de todo tipo, como te decía, ¿no? Sé perfectamente el manejo. Hoy día no tengo nada yo que reclamarle a esa industria, pero la conozco tan bien, ¿no? Que para mí es muy claro que hoy por ahí no me gustaría ir. O sea, y que hay ciertas cosas. Yo no estoy peleada con los medicamentos y siempre se los digo a mis pacientes y a la gente que nos escucha. Yo soy un psiquiatra en formación, neuropsiquiatra, neurocientífico, pero siempre trato de hacerlo de forma muy juiciosa, con un tiempo muy corto y tratando de, a ver, pues sí, estamos on fire, necesitamos apagar este fuego, necesitamos utilizar antidepresivo, pero el tiempo va a ser y mientras tanto vas a ir aprendiendo estas herramientas, vas a aprender a respirar, vas a utilizar esto, vas a comer esto, vas a suplementarte de esta manera. Y entonces hacemos como una titulación cruzada de la parte integrativa y la parte tradicional. Y la verdad es que en la mayoría de los casos funciona muy bien. Ninguna guía terapéutica hoy día habla de tratamientos crónicos de antidepresivos de más de un año. Los pacientes hoy día, si tú les das un antidepresivo, pueden llegar a estar 5 a 8 años con antidepresivos o benzodiazepinas, sin que nadie se los quite. Entonces, ahí es donde dices, bueno, yo bajo las guías incluso de las farmacéuticas, podría dejar el tratamiento 6 meses y ya. Claro. Una vez que yo, pues digamos que yugulo los síntomas, puedo comenzar a tratar al paciente de otra forma. Ya una vez que químicamente puedes llegar a nivelar el cerebro del paciente, ya quitas el medicamento y continúas con la terapia de esta otra manera, ¿cierto? Correcto. Y algo que me llama mucho la atención es, mencionabas diferentes herramientas como el hielo, la respiración. Y un poquito lo que me causa esta duda es cuál es el factor común que existe entre estas herramientas para llegar a ese porcentaje del 60% de avance. Pues mira, mucho tiene que ver con una parte estructural del cerebro que es el cerebro reptiliano, la amígdala. La amígdala modula la capacidad de sobrevivencia o de respuesta frente al estrés. Todos estos elementos lo que hacen es apagar el metabolismo amigdalino, o sea, lo silencian, lo ponen en morado y no en ultrarrojo, como estamos cuando estamos siempre tratando de escapar del estrés. La respiración, el frío, el mindfulness, absolutamente todos los estudios demuestran que hay un efecto directamente sobre esta área que se llama ínsula, tálamo, hipotálamo, amígdala. Y pues el resultado es sorprendente porque al estar apagado ese sistema, ¿no? Entonces el sistema de estrés comienza a regularse a nivel cortical, bajan los niveles de neurotransmisores que son tóxicos, como la adrenalina. O sea, la adrenalina está chida un rato, pero si diario estás en adrenalina a tope, pues comienzas a generar cortisol, comienzas a inflamarte, comienzas a tener un proceso de oxidación, comienzas a estar enfermo, comienzas a tener diabetes, obesidad, hipertensión, y eso lleva a enfermedades crónico-degenerativas todavía peores que el propio estrés, ¿no? Claro. Entonces, esa es, yo te diría, la clave de estas herramientas, incluso de los propios adaptógenos, que son hongos, plantas, raíces, flores, que actúan directamente a nivel mitocondrial para bajar el estrés celular, para bajar el estrés oxidativo y mejorar entonces la respuesta. No se sabe exactamente porque, pues obviamente hay pocos estudios relacionados con esto, pero los pocos que existen in vitro y en modelos animales demuestran que hay un realmente silencio, un apagado amigdalino que da como resultado menor estrés, menor cortisol y por supuesto mejor funcionamiento a nivel de todas las funciones cognitivas. Y esto de pronto se puede correlacionar con lo que dicen apagar un poquito la mente para entrar como en este estado como de quietud. Y también te escuchaba hace ratito y entonces por lo que entiendo también tiene que ver con un despertar también de conciencia, y creo que es un término que puede ser muy amplio o incluso muy manoseado a últimas, pero desde ahí tú... Sí, la primera pregunta es, ¿sí es también un tema de conciencia? Sí. Fíjate, la base fundamental donde se
digamos, se forjan los primeros ladrillos de la salud integrativa en cuanto a lo mental, se llama la espiritualidad. Okay. Y la espiritualidad no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con religión, pero sí tiene que ver con la manera en la que tú ves el universo, dónde está tu verdadero motor y cuál es tu propósito de vida. Y la conexión que tú tienes con el universo, con la naturaleza y con tus seres, ¿no? Alrededor, o sea, tu prójimo, tus pares o como tú les quieras llamar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está faltando a veces como humanidad. La parte del brick de la espiritualidad, que si tú le preguntas a un niño, ¿tú en qué crees? Pues hasta la pregunta se le hace como rara, como de creo en qué, o sea, la mayoría no cree en Dios, no cree, o sea, no tiene una esperanza, no tiene una fe y su propósito de vida pues también está muy diluido en lo que le dictan las redes sociales, en lo que están viendo en modelos, ¿no? Pues que aparentemente es hacia donde deberías de ir, ¿no? La riqueza, el capitalismo, el tener, y va dejando muy mermado el tema espiritual o el tema de la conciencia, del conocerte a ti mismo, del escucharte a ti mismo, del saber dónde está en ti el poder y dónde está en ti esa conexión con la vida. Entonces, ese es el tema de la conciencia. Y a mí se me hace bien interesante porque desde mi paradigma choca mucho el tema de la conciencia con la práctica clínica, al menos como la he conocido hasta el momento. No tengo una formación científica, clínica, pero creo que choca porque justo me parece que el tema de la conciencia no encaja en el método científico occidental, entonces al no encajar por ahí, pues se desvalida. Algo muy hermoso que yo he aprendido de mis maestros en integrativa es que ellos dicen que Dios está en el cerebro o los dioses están en el cerebro, ¿no? Y que no puede haber una ciencia sin Dios y no puede haber un Dios sin ciencia. Y esto nadie nos enseñó en la escuela de medicina, o sea, creo que no hay una sola clase de espiritualidad, de conciencia. Y por eso es que la medicina ni siquiera toma en cuenta este brick, ¿no? Ni siquiera toma en cuenta en lo que cree el paciente, dónde está parado en función de su propia identidad y de su propia saberse un ser humano consciente que viene de dónde, que va hacia dónde, que busca qué cosa, ¿no? Y pues esto es algo, te digo, muy bonito de esta nueva rama que yo hoy, la verdad es que estoy muy cómoda. Es la primera vez en mi vida donde me siento cómoda haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? El poder encontrar y ayudarle a las personas a encontrar su propósito, a encontrar y entenderse a partir de otro lugar, es hermosísimo, ¿no? Y eso pues no nos enseñó ningún manual, ningún libro de medicina, ningún libro de psiquiatría, ¿no? Y sin embargo, la conexión mente, cuerpo y espíritu es lo que te va a dar realmente la salud mental pues óptima. Hay por ahí una cosmovisión de una persona que sigo mucho, que él para mí es un guía dentro de mi vida, se llama Gustavo García Lezama. Él vive en Jalisco y es formador de atletas paralímpicos y también se dedica al desarrollo de las personas. Y de pronto él me compartía que ya cuando una enfermedad está en el campo de lo físico, viene después de un proceso de somatización que empieza en el campo de la mente, de los pensamientos, luego se viene a las emociones y luego baja al cuerpo. Yo coincido con esa visión, no sé si tú también lo coincidas, y desde ahí también yo creo que el medicamento alópata es eso, un medicamento que va a paliar unos síntomas, pero que precisamente el uso de herramientas como las plantas de poder o cualquier otra herramienta también lleva a la raíz o a la causa de ese malestar mental, emocional, espiritual y hasta el físico, ¿no? No sé si tú compartes esa visión, y creo que también en torno a ello hay muchos mitos y realidades, ¿no? Y bueno, por ahí también me gustaría explorar contigo cuáles son los principales mitos de estas sustancias o herramientas. ¿Es necesario que hagamos alguna distinción? ¿Cuáles son las realidades? Uh-huh. Mira, hablar de herbolaria, sobre todo siendo mexicanos, aquí nos quedaríamos tú y yo los siguientes episodios,
Pero creo que sí hay que distinguir 3 grandes grupos de moléculas o medicinas. Las primeras medicinas te las da la comida y la parte nutricional que obtenemos de la madre tierra. Minerales, vitaminas, y ahí puedes encontrar toda la variedad que quieras, pescados, carnes, verduras, frutas, etcétera, ¿no? Después viene... perdón que te interrumpa, porque ahí también esa parte de la alimentación viene con los hábitos de vida de la psiquiatría integrativa, Totalmente. ¿no? Es parte de los elementos clave de la psiquiatría integrativa, claro. Lo que comes, ¿no? Lo segundo son aquellos elementos medicinales herbolarios. Hoy día en nuestro país, en la farmacopea, están descritos todos aquellos elementos de la naturaleza, plantas, hongos, raíces, flores, que tienen por, digamos, voz a voz a nivel comunitario algún tipo de acción curativa o de alivio, y a eso le llamamos, pues, remedio herbolario. En México tenemos muchísimos remedios herbolarios que además tienen una bibliografía súper amplia, en donde pues los efectos analgésicos, antidepresivos, cicatrizantes, etcétera, pues ya están súper bien documentados. O sea, no es algo que nos estemos inventando hoy día. Lo que pasa es que pues hoy no tienen ese presupuesto que tiene claro. Una industria para poder realmente colocarlos y decirle a las personas pues hasta dónde, cómo y cuándo, y tener también la capacidad de extraer esas moléculas específicas, ¿no? Llámese terpenos, flavonoides, esteroides, o sea, lo que sea que tiene esa planta, ese hongo, esa raíz, pues se debe de extraer para poder tener una dosis correcta. Hoy día las comunidades pues los utilizan en tés, en emplastos, ¿no? Lo mascan, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí tenemos nosotros también otra gran comunidad de herramientas herbolarias. Dentro de ellas, unas que están muy de moda, que se llaman los famosos adaptógenos. Uh-huh. ¿Y qué es eso? Son productos de la tierra que tienen la capacidad de adaptarse al estrés. Okay. ¿Y cómo lo hacen? Aparentemente por medio de un cambio mitocondrial dentro de las células, lo cual le da a la célula la gasolina suficiente para poder subsistir ante estresores, ¿no? De su vida. Eso aplicado a la medicina, pues ha dado como resultado que chaga, reishi, melena de león, cola de pavo y miles de otros adaptógenos estén hoy tan de moda porque realmente el resultado clínico que se obtiene es bastante pues eficaz, ¿no? Y por último, vamos a tener estas plantas que hoy conocemos como plantas de poder o psicodélicos, que también pues en el terreno de la psiquiatría integrativa comienzan a hacer un ruido muy importante por la legalización que está teniendo en diferentes países y estados, en el caso de Estados Unidos, para utilizarse como medicinas en el caso específico de salud mental. Y ahí pues hablamos de hongos también, raíces, cactus, plantas, flores, ¿no? México, te vuelvo a repetir, estamos en la cuna más grande de sustancias, plantas y hongos psicodélicos del mundo, ¿no? Y bueno, nuestros pueblos indígenas y originarios Exacto. Lo han utilizado milenariamente para comunicarse con los dioses, para observar el futuro, para ver qué es lo que está sucediendo en el cuerpo físico y para sanar el cuerpo físico, ¿no? Para ellos no hay mente, para ellos todo está en esta vasija y la sanidad siempre ha sido integrativa, siempre es darle gracias a la tierra, proteger la tierra, bendecir la tierra, bendecir esos alimentos, hablarle al dios viento, hablarle al dios fuego, al dios agua. O sea, esa cosmovisión integrativa ha estado milenariamente y haz de cuenta que cuando yo hablo de esto y te lo voy narrando, pues me voy dando cuenta que estamos yendo para atrás, o sea, como back to basics, o sea, a donde estaban nuestros antepasados, parece ser hoy, ¿no? Hacia donde deberíamos de ir. Y eso es la conexión con Dios, la conexión con la naturaleza, la conexión con la tierra, el procurar nuestra madre tierra, el evitar seguir lastimándola de la manera en la que lastimamos su tierra, su agua y todos los recursos naturales que tenemos, ¿no? Y cómo como seres humanos eso nos lleva a tener también un poco de humanidad con el otro, ser una buena persona, ser una persona empática, escuchar, ayudar al prójimo. Y pues es lo que a mí me ha ido cayendo el 20,
que entre más sencillo seas, entre más básico, entre menos tengas, entre menos riqueza tengas, entre menos trapos, entre menos cosas, ¿no? Eres más feliz, eres más sano. Entonces, y volvemos a esto, ¿no? A lo que hacían nuestros antepasados, pues que era vivir de la forma más sencilla y aparentemente más sana. Las enfermedades mentales y las enfermedades crónico-degenerativas, o sea, tú lo sabes perfecto, han tenido un incremento en cascada, o sea, tremendo, ¿no? Hoy yo creo que hablamos de una pandemia de salud mental con un incremento en depresión brutal. Los números en suicidio en nuestro país jamás habían sido tan altos como hasta ahora. La cantidad de pacientes con ansiedad, la cantidad de pacientes que tienen insomnio, o sea, estamos llegando a un burnout de más del 40% de los empleados en las industrias, o sea, 40% de la gente que trabaja en una industria tiene fatiga crónica, tiene burnout. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo llegamos a esto? Y que quizás de toda esta sintomatología, la causa que yo veo como punto común es el estrés, ¿no? Y el estrés, bueno, de ahí todo lo que desencadena. El estrés es el tóxico o el veneno más cabrón que tenemos hoy día. O sea, no hay cosa más dañina que el estrés, ¿no? Y el estrés es muy silencioso. Ese es un veneno también muy chitón, o sea, no te das cuenta. Pero como conforme la humedad se va colando. Conforme va pasando el tiempo, o sea, primero pues parece suavecito, parece nada más que te comes las uñas, ¿no? Parece que mueves la patita y al rato pues ya tienes un cáncer, al rato ya tienes una enfermedad autoinmune encima, al rato ya tienes una demencia y al rato ya no te puedes zafar de ahí, ¿no? O sea, y todo, absolutamente todo, si tú revisas el historial clínico del paciente, comenzó con un estrés que pudo haber sido apagado, pudo haber sido contenido, pudo haber sido manejado y no se hizo porque además en este mundo estamos acostumbrados a vivir en el estrés. O sea, lo normal es estar estresado. Es más, la gente que no está estresada se te quedan viendo así como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás chupando? ¿Qué te estás metiendo? Presta para andar igual. Presta para andar igual, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que hoy pues te ven mal si no estás estresado. Claro. Te ven mal si no quieres tener el coche del año. Te ven mal si, ¿cómo no anhelas tener el mejor puesto y ganar quién sabe cuántos miles de pesos? Te ven mal, ¿no? O sea, te ven como un hippie, te ven como un extraño, te ven como un outsider, no te toman en cuenta. Entonces eso realmente pues también resulta muy difícil para aquellos que quieren regresar, quieren estar en el back to basics y finalmente pues no pueden porque están dentro del sistema. Exacto. Y ni modo que yo, por muy discurso que te estoy dando, pues me vaya hoy al bosque a vivir pues a ver cómo en una casa de palitos cuando tengo un hijo de 10 años al que tengo que mantener, tengo que trabajar. Entonces, realmente eso hace muy complicado hoy día el manejo del estrés. Pero la identificación y el poder hacerle frente, creo que todavía tenemos hoy oportunidad de hacerlo. Muchísima oportunidad y ahorita que te escuchaba hablar acerca de estas tres fuentes en donde por una parte es la alimentación, la herbolaria y luego en tercer lugar estas plantas de poder, se me venía la pregunta si es que existe alguna correlación entre la herbolaria o plantas de poder con alguna enfermedad en específico. Por ejemplo, no sé, el uso del cannabis para reducir la ansiedad o el estrés y así para cada una. ¿Hay alguna correlación entre patología y sustancia? Sí hay, te digo, afortunadamente la ciencia está avanzando bastante rápido. Tampoco te puedo explicar quién lo está financiando y cómo es que está avanzando así. A veces yo quiero pensar hasta un poco mal y lo que sucede hoy con la psicodelia, ¿no? Hoy hay un boom en la psicodelia, todo el mundo quiere probar ayahuasca, LSD, psilocibina. Y por ejemplo, ayahuasca, ¿como para qué trastornos de la salud mental te podría ayudar? Sí, y justo iba para eso, ¿no? Porque tenemos hoy la pandemia esta de la salud mental tan grave, ¿no? Que la FDA está a punto de aprobar el éxtasis, el Molly o el MDMA como tratamiento para el trastorno de estrés postraumático. Que ¿a quién le da trastorno de estrés postraumático? Pues a sus navies, a sus militares
y obviamente la gente que ya vivió una balacera en una secundaria y se murieron quizá cuántos chavitos con un cuate que agarró el rifle y le dio a todos, porque pues obviamente la delincuencia, los secuestros, la violencia que estamos viviendo, pues claro que Estados Unidos es el país con más estrés postraumático del mundo, ¿no? Entonces, hoy día tener como, digamos, como opción un psicodélico como es el éxtasis para tratar todo eso, y lo están haciendo fast track. Es de los pocos medicamentos que hoy la FDA está considerando fast track. Está en fase 4 y está a punto de obtener su registro. Y por eso te digo, no quiero pensar mal, pero el mercado que hay de trastorno de estrés postraumático en el mundo es brutal. Si una molécula como el MDMA puede paliar y aliviar los síntomas del estrés postraumático, pues vamos a estar hablando de otra era a nivel de la salud mental. Ayahuasca es un buen antidepresivo, es un excelente, yo te diría ansiolítico incluso, ¿no? Psilocibina, los estudios clínicos hacia donde apuntan es hacia depresión resistente, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de adicciones, trastornos de la alimentación como anorexia y bulimia, ibogaína, trastornos también de las adicciones, cannabis. Bueno, afortunadamente en México tenemos la Ley General de Salud aprobada, tenemos un reglamento y hoy pues podemos hacer mano de formulaciones magistrales. Los pacientes responden muy bien cuando tienen ansiedad, cuando tienen trastornos del sueño, ¿no? Temas de dolor crónico también, ¿no? Entonces, cada planta, digamos, tiene su para qué, tiene su indicación y se está enfilando gracias a la investigación para un nicho en particular. ¿Y hoy qué tanto tenemos acceso en México, por ejemplo, a estas terapéuticas? Pues mira, solo hablando de psicodélicos como tal, solo hay 2 psicodélicos legales en el país. El primero es el cannabis y es legal solo a nivel medicinal. Sabes que hoy la Corte pues, nos tiene ahí como medio apretados en el tema del consumo de adulto responsable o consumo recreativo. Y tenemos la ketamina, que es un anestésico aprobado desde los años 60, que se utiliza o se utilizaba porque hoy día no hay un desabasto tremendo como todos los fracción 1 en este país. Pero se utiliza también para depresión resistente, estrés postraumático y otros trastornos mentales. Ya hay varias clínicas de ketamina en el país. Muchos médicos abiertamente lo dicen porque, repito, la ketamina es legal. Es un producto que se utiliza off-label para tratar problemas de salud mental. Todos los demás psicodélicos en el país son ilegales, ¿no? Y se pueden consumir únicamente en el contexto de los pueblos originarios, en el contexto de que un chamán te lo provea, en el contexto de estar realmente en la tierra en donde se está dando este ritual. Pero pues si tú te dedicas a este tema de la psicodelia y utilizas ese tipo de sustancias, estás totalmente en el contexto ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué estamos persiguiendo los científicos, los médicos, que queremos realmente comenzar a identificar para quién, cómo, cuándo, cuál es la dosis, etcétera? Pues que nos deje COFEPRIS, que nos deje el gobierno hacer investigación al respecto. Se están haciendo ya iniciativas dentro del Senado. Yo he estado participando en varios foros. Bien. Tenemos varios senadores, diputados interesados en el tema, en empujarlo. Lamentablemente la legislatura pues está a punto de terminarse. El sexenio, yo creo que ya en cuanto se destapen las corcholatas, se acabó. Se acabó. Y pues bueno, ahí vamos a tener que volver a empezar, ¿no? Empujar nuevamente las iniciativas. Creo yo que el derecho internacional nos va a ayudar porque esto se ha ido legalizando, tú lo sabes, en Australia, en varios países en Europa, en varios estados de Estados Unidos. Y México, una vez que Estados Unidos empuja y digamos como que legaliza, se atreve generalmente a hacerlo. Entonces, así creo que va a pasar. Creo que nos resta muchísimos años en adelante para que esto ocurra. Mientras tanto, pues yo por lo menos me estoy ya capacitando, certificando a nivel internacional para asistir a estos procesos, los procesos de integración, que no es lo mismo que darles también el psicodélico, sino cachar a todos aquellos que hicieron ayahuasca, hicieron hongos, hicieron LSD, hicieron... ¿Dónde lo consiguieron? No lo sé, pero ese proceso de ayudarles a armar el rompecabezas de la psicodelia y ocuparlo para una psicoterapia personal, para encontrar a este espíritu, para localizar su conciencia y trabajar en ella, es a lo que me estoy dedicando hoy día.
Y qué maravilloso escuchar eso. Si yo te hubiera conocido hace 10 años, para mí hubiera sido espectacular porque en mi experiencia he consumido puntualmente ayahuasca, psilocibina y para mí han sido uno de los procesos life changers en mi vida. Pero en mi experiencia justo no tuve esta integración, sino lo hice y como me fui dando a entender yo solito, empecé a transcurrir y después de cierto tiempo de estas prácticas logré acompañarlo con un profesional que me pudiera ayudar a ese globo que andaba por ahí, aterrizarlo a la tierra y poder caminar y justo que lo que vivía en esas experiencias me sirviera para continuar, ¿no? Entonces me da muchísima esperanza saber que tú estás formándote en ello, que ya no se van a repetir tal vez historias como la mía de andar por ahí, que hay alguien con quien se puede acercar y también escuchar o saber que en Estados Unidos, no sé si es la Johns Hopkins, quien está haciendo ya investigación con el uso de psilocibina, pero que en Estados Unidos se esté haciendo también me da esperanza para que por acá se empiece a hacer y empezar a abrir la investigación clínica. No hay todavía un capital que esté detrás que pueda impulsarlo, pero creo que también este llamado a la COFEPRIS para que abra un poco más la regulación es fundamental. Fíjate, ni siquiera tenemos protocolos de cannabis. O sea, cuando tenemos una ley general, cuando tenemos un, ¿cómo se llama? Un documento guía para los médicos en específico, y no hay hoy día un protocolo específico para cannabis. O sea, entonces imagínate las demás sustancias, ¿no? Hay mucho mito, hay mucha ignorancia, está muy mitificado. Y claro que cuando hablas de integración, pues, y eso lo podría hacer un psicólogo o una psicóloga, pues simplemente es trabajar con esos elementos, pero cuando eso le das la tinta de hiciste algo con una droga ilegal, eres un pacheco, eres un marihuano, eres un drogadicto, o sea, qué pedo, estás bien hippie, estás bien pendejo, o sea, y ese es desde donde tu psicólogo, tu psicóloga comienza a observar tu proceso, pues ya valimos madres, ¿no? Entonces, creo yo que hay que empezar otra vez desde abajo, a tratar primero de desmitificar, a dejar claro que estas sustancias pues muchas veces abren canales de conciencia que son impresionantes y que van a ayudar a la persona a avanzar en su dolor, en su trauma, en el poder realmente entenderse y, como te digo, conectar esta tríada de lo espiritual, lo mental y el cuerpo y hacer, ¿no?, esta línea perfecta que le permita al ser humano ir avanzando sobre un camino de mucho más salud. Entonces, falta muchísimo, muchísimo por delante. Yo me siento muy contenta de haberlo encontrado como paciente, como mujer, como mamá, como todo, como médico. Yo hoy día, cada día me digo menos psiquiatra. La verdad es que ya me preguntan y yo ni digo. O sea, pues yo soy finalmente, o estoy, por lo que te dije, por mucha serendipia donde estoy, pero el acompañar estos procesos, o sea, ha sido realmente una experiencia fenomenal. Y seguro has acompañado millones de historias y habrá alguna por ahí que haya sido como el estandarte que digas, por esto ha valido todo la pena, alguna en particular que nos quieras compartir. Pues yo creo que, pues para mí la que más me toca el corazón es la de mi hijo, ¿no? O sea, él ha experimentado, ha estado conmigo con los maracames, ha estado en terapias, ha estado muy, muy presente, ha sido mi guinea pig y yo hoy lo veo y me parece pues un tipo fenomenal, ¿no? Sin embargo, te puedo decir pacientes míos que no habían respondido a tratamiento, que habían ya estado pues prácticamente en el cajón de los pues ya olvidados de no hay nada más que hacer ya, ¿no? Han tenido una respuesta muy favorable y la verdad es que no te puedo decir uno en particular porque afortunadamente suman muchos que puedo decir que se les cambió la vida, no yo, o sea, la medicina, y yo siempre les digo, fue gracias al trabajo personal, a cambiar su dieta, a cambiar su estilo de vida, a quitarse de ciertas pues drogas, sustancias, cosas que sí estaban siendo muy dañinas, ¿no? Desde azúcar, alcohol, tabaco, personas, codependencias personales, ¿no? Codependencias al trabajo y el de verdad tener los huevos de hacerlo y de decir voy a dejar esto porque quiero estar sano, porque quiero estar mejor,
pues yo les admiro y pues la verdad les aplaudo y pues veo su mejora y digo, güey, te lo mereces 100%. Por supuesto. Y desde mi experiencia ha sido un tema de hacerme responsable de mi salud. Y si nos hiciéramos responsables, me parece, de nuestras vidas y tuviéramos una medicina más preventiva, no seríamos tan reactivos, ¿no? Pero a explorar contigo cómo despiertas ese sentido de responsabilidad en tu práctica clínica y con tus, no sé, también incluso si les llamas pacientes, clientes. Pues sí, para mí siguen siendo pacientes. Pues ya tengo 20 y tantos años haciendo esto, entonces pues ya se convierte en un discurso un poco ya coloquial. Me encantaría que fueran simplemente pues las personas a las que guío, pero pues hoy son mis pacientes y me despierta un sentido también de empatía y de humildad y de humanidad, o sea, que es cómo ayudo al otro, cómo ayudo. Y fíjate que lo que yo pienso es que en la medida en la que yo ayudo a mi gente, a mis pacientes, es en la medida en la que yo ayudo al planeta. O sea, esta es mi forma. Yo no soy ecologista, yo digo, trato de hacer algunas cosas, pero pues al final viajo en un avión que gasta un chingo, sí, ¿no? O sea, que contamina un chorro. Al final tuve un hijo, que también eso pues está mal para el planeta ya tener hijos. O sea, hago muchas cosas, compro cosas, como cosas. No puedo yo evitar ser parte de los depredadores del planeta, pero en la medida en la que yo pueda abonar un poco de paz y humildad y empatía en otro, y eso contagiarse a la familia, y eso contagiarse a tus amigos, y eso contagiarse a tus hijos, tu pareja, y hacer realmente una viralidad de una buena hondez, de una paz, de ¿no? Estar cool, estar tranquilo. Eso es lo que a mí me hace despertar y esta fuerza, decir, pues sigue adelante porque eso es lo que tú le estás dejando al planeta, ¿no? Y pues me gusta la forma que encontré, pues como de abonarle un poquito a la tierra donde nací. Me parece espectacular y tú lo haces desde una congruencia, desde una ética, desde un profesionalismo y justo por el boom de todas estas sustancias, me parece que se presta también hacia la charlatanería. Y a las malas prácticas y a sufrir abusos por la condición vulnerable en la que te encuentras físicamente, mentalmente, emocionalmente. Para las personas que de pronto se encuentran en un estado en donde quizás lo alópata ya no es una opción, están buscando mayores herramientas, ¿qué les podrías aconsejar? Híjole, pues uno, que escuchen muy bien lo que acabas de decir. O sea, estamos frente a un boom de coach, de pseudochamanes, de chamanes, de pseudopsicólogos, de pseudo integrativos, ¿no? Que van a tomarse del dolor ajeno, que lamentablemente van a aprovecharse de este dolor ajeno. Yo siempre les digo que traten de buscar, para eso está también el internet, o sea, busquen referencias, pregunten de dónde salió esta persona, hacer este tipo de medicina o este tipo de talleres, terapias, ceremonias, cuando es multitudinario, cuando son más de 30, 40 personas, o sea, no está bien, ya algo no está bien ahí, ¿cuánto te cuesta? O sea, si te está costando un dineral, pues piensa un poquito raro, ¿no? ¿Qué realmente te están ofreciendo? O sea, hay una preparación, hay una integración de la experiencia, la gente habla de eso, no habla de eso. ¿Qué tanto sabe la persona sobre la medicina? ¿Qué tanto la respeta? ¿De dónde viene la medicina? O sea, justo antier estaba en un programa de radio y les platicaba del tema de los chocongos, que pues... o sea, la gente cree que porque son chocongos realmente es psilocibina y chocolate. Se acaba de hacer un estudio muy interesante que se hizo en el mundo, ni siquiera, o sea, el 90% están adulterados de los chocongos. Tienen LSD, tienen coca, tienen fentanilo, tienen clonazepam, o sea, tienen otras sustancias porque es mucho más barato producir chocohongos que tengan esas madres que chocongos que tengan realmente hongos psilocibes, ¿no? Y la gente no lo sabe y la gente, pues, ve la barra chingona y la ve con una supermarket, así un marketing poca madre y además te cuesta un dineral, güey, a huevo, esta es la buena, ¿no? Y resulta que los peores viajes del universo, en los peores settings, pues los tenemos con ese tipo de sustancias que aparentemente están chidas, ¿no? Entonces,
ten cuidado con lo que consumes, ¿no? El otro día un paciente me dijo, yo consumí ayahuasca y me dice, pues era un polvo y lo hicieron una bolita y yo, ok, eso no era ayahuasca. O sea, quién sabe qué te dieron, pero no era ayahuasca, ¿no? O gente que me describe ciertas sustancias que no son, ¿no? Entonces, que realmente averigüen qué es lo que se van a meter, dónde va a actuar, si su cuerpo, es decir, el set está preparado, un set con un problema cardiovascular, te metes sapo o te metes ayahuasca y la probabilidad de que tengas un infarto agudo al miocardio, que tengas un EBC, un evento vascular cerebral es alto. Que empieces y puedas disparar el gen de la hipertensión es alto. Si tú tienes antecedentes de psicosis en ti, en tu familia, o sea, la probabilidad no de que te quedes en el viaje, pero de que probablemente en adelante puedas presentar una enfermedad psicótica es alta. Entonces, hay muchos criterios de exclusión o cuidados que debería tener una persona. Y si nomás lo hace porque estuvo chido y me dijeron y te va a cambiar la vida, güey, ahora sí vas a ser otro y te vas a transformar y te vas a iluminar y, ¿no? Pues la verdad es que acaban esos generalmente en no buenas historias. Ay, qué bueno que te escucho porque me sentí muy identificado con esta última parte. Claro, porque es bien difícil contar la experiencia, pero al estar bajo los efectos de estas sustancias que se alteran los sentidos y todo lo que yo he vivido, de pronto sí, después de la primera o segunda vez salí como de, hazlo, te va a cambiar la vida y lo hice de la manera más irresponsable, ¿no? Y para eso estamos aquí, para aprender y justo para decir, no es un juego, no todos somos candidatos a consumir estas sustancias, es necesaria una preparación previa, durante y posterior y sobre todo evaluar el estado de salud actual para que no algo que estamos buscando que nos haga bien, se haga contraproducente y nos generemos un problema mayor o uno que incluso no teníamos. Sí, de hecho el mayor, yo te diría, daño que puede haber con el uso de psicodélicos en un mal set, que es la persona, y setting, que es el ambiente, es el estrés postraumático. O sea, la gente puede llegar, no sé, se van al concierto de Taylor Swift y se tragan un chocongo hoy, ¿no? Y pues hay chingos de personas alrededor, ¿no? Tú empiezas a verle la cara de demonio a todo mundo, Taylor Swift se va acercando a ti, te quiere besar en la boca y te quiere meter la lengua y, o sea, eso lo está viviendo la persona, ¿no? Impacto. No puede escapar, hay millones de personas alrededor, entra en un panic attack, ¿no? Y eso, la mente no sabe que estaba en un viaje, no sabe que estaba en un estado que se llama hipnagogia, que es este estado entre la realidad y el sueño. Y el cerebro dice, no mames, me van a matar. O sea, estoy a punto de morir comida por Taylor Swift y sus besos y toda la bola de gente que está en el concierto. Y el cerebro entra exactamente en el mismo proceso que entrarías si estás muriendo. Sí. Y este proceso detona un estrés postraumático que es crónico en el 60% de las personas. Entonces, un mal viaje no solo es un mal viaje. Un mal viaje puede detonar una enfermedad de ansiedad crónica en el 60% de las personas, lo cual es grave. Quien ya vivimos la ansiedad, te lo juro por Dios que no la quieres vivir. O sea, no quieres sentir lo que es eso. Entonces, pues ese sería como mi consejo número 1, ¿no? O sea, cuidémonos, sobre todo nuestra mente, de entrar en unos estados del cual no es que te vas a quedar en el viaje loco, es que te vas a quedar realmente con este estado de estrés permanente que te va a generar el estrés postraumático. Claro, claro. Y Carmen, pasando hacia otra parte de la conversación, hace ratito nos compartías que trabajaste durante muchos años en la industria y no sé si durante tus épocas también se escuchaba esta frase muy marketera, no solamente dentro de la industria, sino también de los diferentes participantes de todo lo que hacemos, lo hacemos poniendo al paciente al centro o siempre por el paciente, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas acerca de ello? Pues digo, por supuesto que yo lo escuché en todas las industrias en las que estuve. Yo he estado dentro de las top 5 del mundo y el discurso es el mismo, ¿no? Yo creo que pues el paciente también representa un ingreso monetario muy importante y por eso hay que centrarnos ahí, porque si el paciente no existe y si no vemos al paciente, pues no tenemos un retorno de inversión, ¿no? Yo creo que hace falta también un discurso de aprender a ver al paciente en la totalidad y aprender a ver esto que te estoy diciendo, o sea, que es justamente
de qué está hecho espiritualmente esa persona, cuál es la mente de esta persona y cuál es el estilo de vida que lleva esta persona para poder entonces realmente centrarte en su necesidad, no en él, sino en lo que necesita para poder cambiar y poder tener una mejor calidad de vida. Y creo que la pregunta de los 64,000 es ¿cómo le hacemos para que realmente nos empecemos a centrar en la persona? Y aquí es quizás un juego de palabras, pero para mí no lo es, porque ya al decir persona le estoy quitando la etiqueta de paciente. ¿Cómo le hacemos para incluir a las personas que viven con alguna condición de salud mental para anexarlas a la conversación y a la discusión? Híjole, primero hay que educarnos y entender qué es una enfermedad mental y cómo se sufre. Como te digo, como esto es en una nebulosa, es un dolor que no se puede ver, no es tangible. Y aquellos tomadores de decisión que hoy están detrás de los sistemas de salud han sido pues muy negligentes porque no han podido ver ese dolor. Y es un dolor que va más allá de lo físico, es un dolor que incluso va más allá de lo mental y que a veces llega a estos grados que yo te platicaba del espíritu de la conciencia, en donde pues si tú no has vivido esto, yo como médico que ya viví la enfermedad, ya tengo un hijo que tengo yo mis struggles con él, ya fui psiquiatra tradicional, ya me metí a la industria farmacéutica, ya entendí las tripas de eso y de repente conozco la herbolaria, conozco la psicodelia, conozco y se me empieza a abrir un mundo y comienzo a escuchar y a ver cosas, no porque ahora sea evidente, pero observo cosas que no son tangibles para el sistema, pues claro que me dan todas las ganas de que estas personas consuman y sepan y encuentren este camino como yo lo encontré, ¿no? Yo siempre estuve muy peleada, pero al final siempre fui parte del sistema. Y a mí salirme de ese sistema me costó mucho. Por supuesto, yo hoy no gano lo que ganaba en la industria. No tengo coche como me lo daba la industria, no tengo vales de despensa, no tengo todo lo que me daba esos años de trabajo en la industria. Y pues hoy, además, mi trabajo está muy minimizado por mis propios colegas psiquiatras, porque pues yo soy la pinche loca hippie, sí, la rarita, no mames, Carmen, ya sabes cómo siempre fue la rara, y muy, muy poco vista. O sea, yo te puedo decir que la otra cara de la moneda es que los pacientes me buscan más. Eso era lo que te iba a decir, tal vez ante la comunidad, ¿no? Está este estigma o esta manera de verte, pero tienes una comunidad de pacientes a los que has acompañado, de personas a las que has acompañado grandísima. Y de pronto, para eso son estos espacios, me parece también, para que se escuche su voz y te pueda respaldar una práctica clínica y también respaldar todo lo que has hecho y lo que sigues trabajando en pro de la salud mental. Sí. Pues mira, yo hago lo que a mí me gusta hacer. Creo yo que yo nunca voy a publicar algo, o sea, me da mucha hueva, soy una persona que me da mucha hueva todo eso. Nunca he sido una persona normal, nunca he estado dentro del sistema, entonces dudo que vaya a hacerlo de esa forma, pero para mí el reconocimiento está en lo que me dicen los pacientes, en verlos crecer contentos, en ver cómo dejan las adicciones, en ver cómo llegan y están bien, ya no están obesos, están contentos, están tranquilos, duermen bien, están felices con sus familias, tienen un motivo de vivir, tienen un propósito. O sea, ya a mí eso pues es más allá que los papers y el reconocimiento y el volverte non plus ultra, ¿no? Yo nunca he sido y me da también mucho miedo estar en los reflectores, ¿no? Te agradezco estos espacios y que llegue este mensaje a mucha gente a través de tu podcast, pero no es lo mío, ¿eh? O sea, yo soy muy de estar como abajito, no me gusta mucho la exposición, ¿no? Pero pues curiosamente lo que yo estoy haciendo, pues la gente lo está buscando. Yo hoy no tengo agenda ya, o sea, tristemente no estoy recibiendo pacientes de primera vez. Está mi agenda topada. Claro, porque soy probablemente la única psiquiatra integrativa en el país, ¿no? Y la gente está ávida de conocer y saber y cómo le haces y qué estás utilizando y cómo no.
pues sí, pero me encantaría que hubiera una escuela de psiquiatría integrativa, que mis colegas se interesaran, que hubiera más psiquiatras con ese enfoque. Afortunadamente tengo ya algunos pupilos que me están siguiendo. Bien. Está el doctor David Cuevas, que está trabajando conmigo y es un chavo residente de primer año de psiquiatría. Y yo estoy feliz de que él desde el primer año se forme conmigo, ¿no? Yo obviamente paralelamente a su escuela, que es el Fray Bernardino, pero pues feliz de que haya uno más, ¿me entiendes? Y claro, que ese más contagie a otro y ese a otro y ese a otro. Y pues muchas personas lo pueden hacer y muchos pueden ayudar a las personas a sentirse mejor. Y con esto me das pie para una de las últimas preguntas que te quería hacer, porque llamados a la acción, ¿no? Creo que todas estas conversaciones, si se quedan ahí en el plano de la conversación, no van para más, pero ¿cómo le hacemos para que Cofepris se suba al barco, para que los tomadores de decisión se suban al barco, para que nuevos psiquiatras o psiquiatras en formación también lo hagan? Y hasta ahora nos has compartido de ellos 3 puntualmente. ¿A quién más necesitamos subir al barco y cómo? Pues mira, una de las maneras de avanzar en este camino, por lo menos en la cannabis, fue la voz de los pacientes. Yo creo que la voz estigmatizada de los pacientes con salud mental sigue todavía en silencio. Si somos capaces de hablar como pacientes, si tenemos esa voz y podemos gritar la necesidad de que pues sabemos 30% que vamos a ser resistentes a todos los chochos que hay, a todos los fármacos que hay, si sabemos que el 60% vamos a responder parcialmente y que necesitamos otras alternativas y que necesitan voltear a vernos de forma integral, es probable que nos escuchen. Entonces yo te diría que la voz faltante más importante no es el gobierno, no son las instituciones, no son los key decision makers, no, es el paciente, y al paciente le ha faltado poder porque ha estado estigmatizado, ha estado pues desde la Inquisición metido entre rejas, echado al agua, a la hoguera, al fuego y encarcelado en su casa literal, ¿no? Amarrado, para no decir que tenía enfermedad mental. Este tema del estigma tiene siquiera una decena de años que comenzó a abrirse un poquito y que la gente comenzó a tener menos miedo de decir, pues tengo enfermedad mental, estoy yendo al psiquiatra, estoy en tratamiento de psiquiatría. O sea, hoy ya no es tan yo te diría, un secreto, pero seguimos sin tener voz ni voto los pacientes con enfermedad mental. Entonces, para mí, esa es la clave de poder transformar un sistema tan arcaico, tan obsoleto y, perdón la palabra, tan pendejo como el que tenemos hoy día en salud mental. De acuerdo, porque ves el presupuesto que se destina, las acciones que solamente las plazas también, ¿no? Que se destinan para las residencias de psiquiatría, etcétera, y chiquititito comparado con todo lo demás. O sea, imagínate que yo estuve en una generación, te digo que ya soy mayor, pero en una generación en el instituto donde éramos 11 psiquiatras egresados ese año. O sea, está cabrón. La verdad, te vuelvo a repetir, la cifra que tenemos actualmente son 4,500 y pelos psiquiatras certificados, y creo que ni siquiera hablo de la certificación, solamente con su cédula profesional de psiquiatría. Y de ellos, 80% estamos aquí en la Ciudad de México. O sea, ¿dónde están los demás? ¿Qué pasa con los demás estados? ¿Cuántos hospitales que tú conozcas de psiquiatría hay? Está el N. Navarro, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Fray Bernardino. Todos los que son del IMSS, que eran de psiquiatría, se están achicando, están perdiendo poder, están perdiendo fuerza, y la ley además acaba de salir hace no mucho diciendo que los hospitales psiquiátricos van a desaparecer y que estos se van a convertir en servicios dentro de los hospitales generales para dar apoyo y cabida a los pacientes con enfermedad mental. Yo no imagino, si no hay un nivel de atención como lo es el Instituto El Fray y el Juan N. Navarro, ¿qué va a pasar en un servicio, digamos, general, donde el médico general o el psiquiatra van a atender a esta población? No va a haber ingresos, no va a haber hospitalizaciones, no va a haber contención. No me lo explico. No estoy a favor de hospitalizar y que haya más hospitales psiquiátricos tampoco, pero me parece que el sistema hacia donde se está yendo no es nuevamente el correcto. De acuerdo. Y volviendo al punto anterior, este espacio es para ello, para abrir la conversación, para darle voz a los pacientes. Así es que espero que no sea la primera, no la última, y también
hacemos un llamado desde ahí a que si hay pacientes que quieren levantar la voz, que han tenido historias de éxito en términos del tratamiento de su salud mental, nos contacten, vengan para acá, justo para eso es este espacio. Y nos contabas que tu consulta, gracias a Dios, está llena, está full, no puedes recibir a más personas, pero algo que sí haces y de manera gratuita es compartir contenido, informar. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puedes saber más de ti, de todas estas herramientas que compartes? Pues mira, mis redes sociales que me he también, digamos como que echado un poco para atrás porque tampoco soy fan, pero bueno, tenemos el Instagram, que es nuestra red más fuerte, Doctora Carmen Amezcua, tenemos Facebook, tenemos todavía ahí un poquito de LinkedIn y listo. O sea, estoy, te digo, todavía muy en pañales. Ahí me encuentran. Trato yo pues de ser muy responsable con el manejo de contenido que hay. Yo lo reviso personalmente. Hacemos una super parrilla. Le meto mucha pila a dar realmente un contenido valioso para la gente. Pero lo que me acabas ahorita de decir, yo también se los digo a los demás, ¿no? O sea, si eres tu paciente, si quieres tener tú estos espacios, o sea, ven a compartir. La única forma en la que esto va a cambiar es gracias a tu voz. Lo mío probablemente sea pasajero. Hoy soy yo, mañana habrá alguien más que la sepa hacer y que no tenga fobia social y que la rompa y que, ¿no? Y que tenga un chingo de espacios y que se vuelva un influencer de la psiquiatría integrativa. No creo que sea mi caso, pero si tú eres paciente, si tú estás sufriendo, si tú tienes una enfermedad mental y quieres compartir tu caso, o sea, sea de éxito o no sea de éxito, por favor hazlo. La única manera en la que podemos cambiar esto es gracias a ti, gracias a que hables, gracias a que te visibilices y gracias a que alces la voz en torno a tus necesidades. Si no, el sistema no va a cambiar. Y las necesidades básicas son el espíritu, la mente y el cuerpo. Si no lo tenemos claro, tampoco vamos a poder avanzar. Sin duda alguna. Muchísimas gracias por esta conversación, Carmen. La he disfrutado al máximo. Muchas felicidades por alzar la voz, porque esta invitación también, mientras te escuchaba, digo, esa eres tú has alzado la voz, has incomodado, has informado, nos educas, nos llevas también al consumo responsable y hablar de estos temas. Entonces, felicidades porque estás moviendo el tema de la salud mental, quizás hoy con un impacto en tu comunidad, pero estoy seguro que en estas ondas expansivas se va a hacer cada vez más grande, y también la invitación a que más médicos se sumen a romper sus barreras, sus estigmas, que hay nuevas formas, o no nuevas, otras formas de ver la medicina y la práctica clínica. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te reconozco mucho, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y feliz siempre de compartir las veces que me invites a hablar de lo que sea. Ya viste que aunque me cuesta trabajo, aquí estoy. No, muy bien. Y vamos a dejar por acá abajo también todas las redes sociales de la doctora Carmen para que puedan visitarla. La manera en la cual nos ayudan muchísimo a que esto siga, a que se sigan abriendo estos espacios, es compartiendo, dándonos like, suscribiéndose también a los canales. Muchísimas gracias por sintonizarnos en un episodio más. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.